Más temprano, nuestro corresponsal en Argentina, Juan Carlos Bartolota, entrevistó a Carlos Alberto Raimundi. Él es abogado, embajador designado de Argentina ante la Organización de Estados Americanos. De esto hablaron. Muchas gracias, muy buenas noches. Y estamos en comunicación con el embajador designado por la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Carlos Raimundi. Raimundi, muchísimas gracias por recibirnos y atendernos en esta tarde. Al contrario, es un gusto para mí. Bueno, ha habido mucho ruido en la República Argentina a partir de la posición que se conoce en las últimas horas, se ha conocido en las últimas horas por parte de la Argentina en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que ha generado inclusive una explicación del propio presidente Alberto Fernández sobre cuál es la posición argentina, en principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país. Quisiera primero una reflexión sobre este particular. Bueno, yo separaría por niveles las cosas. Una es la lamentable utilización intencionada de las grandes cadenas de medios que han tratado de sesgar la posición argentina para utilizarla en favor de sus intereses, ¿no? Intereses que han tenido que ver o que tienen que ver con los intereses de acreedores de la Argentina, con intereses del mundo del capital globalizado, del cual muchos de estos grandes medios de comunicación son parte de su misma estructura de poder. Entonces, en el día de hoy, celebraron e inclusive dijeron que los Estados Unidos había celebrado la posición argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como si esa posición fuese coincidente con la de esos mismos grupos de interés, haciendo una interpretación sesgada de la información. El otro nivel, que es mucho más alto que ese, es el de la política verdadera de la República Argentina, que ha sido expresada con toda claridad por el presidente de la Nación. Entonces paso a decir lo principal. La Argentina tiene una historia y un prestigio internacional en la defensa de los derechos humanos que le permitió liderar el concepto que el mundo tiene de crímenes de lesa humanidad en la etapa contemporánea, a partir de violaciones que se habían producido en nuestro propio país. Es decir, nosotros tenemos cierta autoridad para opinar sobre algunos de estos temas, pero porque lo primero que hemos hecho es actuar sobre nosotros mismos. Es más, yo diría, la Argentina hoy mismo está atravesando problemas puntuales de violación a los derechos humanos por las propias fuerzas policiales de algunas de nuestras provincias. La provincia del Chaco, la provincia de Tucumán, hay un desaparecido en la provincia de Buenos Aires, como lo fue Santiago Maldonado, como fue asesinado Rafael Nahuel bajo la gestión macrista. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es condenar a un país de manera sesgada, sin darnos cuenta que hay problemas en los derechos humanos esenciales de muchos países, incluida la propia Argentina, no como política de gobierno, sino como exceso de algunas fuerzas de seguridad que no tienen el suficiente entrenamiento democrático, la suficiente educación democrática, y no se han sometido a los valores de los derechos humanos esenciales. Bueno, esto que usted explica con tanta claridad sobre la situación de derechos humanos en Latinoamérica, pareciera, al menos con todo el respeto que merece la figura de Michelle Bachelet, haber quedado de lado de lo que pasa en el propio Chile, digamos. Recordemos que en los últimos tiempos... A eso me refería, exactamente. Es decir, algunos problemas en situaciones de mucha tensión social, de mucha tensión económica, existen en muchos gobiernos. Lo que no se debería hacer es poner el foco
es decir, si yo pongo el foco en los derechos humanos, lo que está pasando, y lo desideologizo, lo quito de cualquier ideología, lo que le está sucediendo a personas que están totalmente desamparadas por el virus en las calles de Guayaquil, o lo que ha pasado con la tremenda violación de derechos humanos en los momentos posteriores al golpe de Estado en Bolivia, o lo que ha pasado, los abusos que han tenido los carabineros en Chile, y primero puse a nuestro país, ¿por qué? Porque yo me paro en la verdadera defensa de los derechos humanos, que es lo que le está sucediendo a esos seres humanos. Porque si yo pongo la vara en un país, lo que estoy poniendo por delante es si me simpatiza o no el gobierno de ese país, no los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los seres humanos en concreto. Entonces, esta ha sido la posición histórica de la Argentina y ha sido lo que remarcó hoy el presidente de la Nación. Es decir, la posición argentina, para que quede claro para nuestros televidentes en toda América Latina, no ha cambiado, no se ha modificado en un ápice con relación a la situación en Venezuela. Es decir, reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, desconocer digamos, la autoproclamación de Juan Guaidó y apoyar, digamos, los procesos democráticos de elecciones de ese país. Bueno, este es el segundo punto que es importantísimo y fue absolutamente aclarado por el presidente de la Nación. La Argentina nunca dejó de reconocer la legitimidad y de hecho tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Nunca reconoció al gobierno de Guaidó. Sí lo había hecho el anterior gobierno argentino, que entre paréntesis salió a celebrar de alguna manera la posición argentina también con una visión muy sesgada en defensa de los derechos humanos, un gobierno como el de Macri, que violó sistemáticamente todos los derechos humanos, el derecho a la comida, el derecho al hambre, al trabajo, el derecho a tener tarifas de luz, que hoy día son cosas fundamentales, que estableció una doctrina de reprimir antes de investigar lo que estaba haciendo la persona a la que se reprimía. Bueno, ellos ahora festejaron junto con los grandes medios, tergiversando la posición argentina y generando alguna confusión. Eso fue aclarado por el presidente. El otro punto es el punto político, que es lo que tu segunda pregunta, que también fue aclarado por el presidente. Venezuela tiene un cronograma electoral establecido por los organismos que devienen de su propia constitución, que establece elecciones parlamentarias sobre finales de este año, elecciones estaduales el año que viene, y cuando finalice el periodo de Nicolás Maduro habrá elecciones presidenciales. Y será en ese proceso donde el oficialismo y la oposición sensata de Venezuela, no la oposición criminal, no la oposición que intenta invasiones, golpes de Estado, desembarcos, no esa oposición. Y también hay otra cosa que me parece importante resaltar. Yo creo que el problema de Venezuela debe resolverse entre gobierno y oposición, y a lo sumo lo que nosotros podemos hacer es favorecer todos los ámbitos posibles para que gobierno y oposición se encuentren y encuentren un camino de autonomía, de autodeterminación. Ahora, hay otro problema, que es el problema geopolítico, que es como hay intereses para apropiarse de los recursos energéticos y de los recursos de las reservas en oro y de tantas reservas energéticas que tiene la cuenca del Orinoco y la zona del continente que en este momento ocupa Venezuela, que hace que hoy, por ejemplo, el Reino Unido le haya confiscado esas reservas de oro, o que los Estados Unidos hayan hecho un bloqueo económico y financiero y se hayan apropiado de la empresa refinadora de petróleo.
Entonces, la Argentina jamás podría defender ese tipo de políticas intervencionistas, porque para nosotros es un principio inamovible el de la autodeterminación de los pueblos. Embajador, muchísimas gracias por este contacto, es muy esclarecedor y muy concreto, porque usted va a representar a la República Argentina justamente ante la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Precisamente cuando la pandemia lo permita, que se pueda trasladar, será Raimundi el embajador de Argentina, de esta nación del sur del continente, ante la Organización de Estados Americanos.